Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 2. Lucas 2. Lucas capítulo 2, vamos a estar enfocados en versículos 1 al 7 en este mediodía. Quiero decirle que vamos a estar mirando algunos datos que no hemos compartido en estos 28 años con respecto al nacimiento del Señor Jesús. Creo que va a ser interesante lo que vamos a aprender en esta mañana, por lo menos la primera parte del mensaje, porque tiene que ver cuándo nació Jesús, o en qué momento nació el Señor Jesucristo. Saben, el asunto está, no importa que sea, si es diciembre o la fecha que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy, lo más importante para nosotros es que Cristo vino aquí sobre la tierra. Y ahí es donde tenemos que estar enfocados nosotros. ¿Por qué? Porque la venida del Señor Jesús determina el punto central de lo que esta humanidad necesita. Esta humanidad necesita recibir el perdón de Dios. Esta humanidad necesita saber el plan de salvación que Dios ha dado y la razón por la cual tenemos Navidad. Mis hermanos, hay gozo para cada uno de nosotros, los seres humanos, de saber que Dios ha sido tan bueno que en su gran misericordia envió a su Hijo, naciendo sin pecado, preparando un cuerpo para Él, como nos dice el libro de Hebreos, y en el cual necesitamos ver, mis hermanos, la importancia que tiene esa venida de Cristo Jesús en su primer venida, porque va a volver de nuevo, pero en su primer venida Dios desea que cada uno de nosotros entendamos que sin Cristo no hay lo que es disfrutar la verdadera vida. Y Cristo Jesús vino para ofrecer cosas las cuales nosotros no hay manera que nos pudiéramos imaginar, de darnos vida en abundancia, de darnos el poder suyo, de darnos su sabiduría, de darnos su reino. Mis hermanos, es una cosa tremenda, tremenda, la que Dios ha hecho con la venida de Cristo Jesús, la primera ocasión. En el día de hoy vamos a estar compartiendo un pasaje en estos versículos 1 al 7, del cual ha habido mucho conflicto o controversia por lo que Lucas ha escrito aquí. Y tiene que ver con la fecha, y vamos a estar explicando un poquitito de esto. Vamos a leer el versículo 1 al 7 y después entonces empiezo a explicar lo que estaba comentando anteriormente. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y aquí viene el asunto, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, voy a estar compartiendo bastante datos, y la razón es que a mí me gusta hacer una indagación profunda en cuanto a, por ejemplo, los datos que se nos está dando aquí, y creo que ustedes lo van a encontrar interesante. Por ahí se me quedan dormidos a los 10 minutos del mensaje, pero si toman notas, yo creo que van a poder empezar a poner los puntos en su lugar
y se van a dar cuenta de algunas cosas. Como les digo, Lucas no se equivocó en lo que ha escrito aquí, como algunos pretenden. Ahora, ¿por qué viene el conflicto? ¿De dónde viene el problema? Para poder observar lo que está escrito aquí, tenemos que mirar 3 puntos por lo menos, 3 puntos importantes que tienen que ver de algo certero que Lucas escribió. Punto 1. Augusto César promulga un edicto de que todo el mundo o el imperio romano fuese empadronado. Generalmente los emperadores lo que querían era tener un control tremendo, el gobierno quería tener un control sobre todos los ciudadanos, cuántos había, dónde son, de dónde están, cuánto impuesto se va a cobrar para poder sostener al ejército de Roma. Así que era importante para ellos hacer de vez en cuando, y creo que se hacía cada 14 años, un edicto o lo que es un censo para saber lo que pasaba en el imperio. En segundo lugar, Cirenio era gobernador de Siria, nos dice aquí los versículos. Y tercero, cada familia tenía que registrarse en la ciudad de donde procedía su descendencia para tener un registro de la línea genealógica. Ahora, fíjense ustedes que en primer lugar, Lucas está diciendo de que es el primer censo. Y de acuerdo a la historia, buscando en la historia, vamos a encontrar que hubieron 3 censos, por lo menos que dio Cirenio, el gobernador de Siria. Algo interesante con respecto a todo esto que vamos a ver, el arqueólogo Guillermo Ramsay de Inglaterra descubrió varias inscripciones que indican que Cirenio era el gobernador de Siria, ordenado por Augusto César en el año 6 después de Cristo. Ahora, mirando el problema con respecto a esto, o mejor dicho, 6 antes de Cristo, y ustedes dirán, no empieza en 0 con el nacimiento del Señor y empieza todo por ahí, pero eso es otra explicación en la cual no vamos a entrar en detalles. Un tal obispo católico belga, Dionisio, determina el calendario de acuerdo a los 2 calendarios que habían en aquel entonces, el gregoriano y otro más, y por eso ustedes estarán preguntándose cómo puede ser 6 antes de Cristo, y después cuándo fue que nació el Señor Jesús y de dónde viene el después de Cristo. Ahora, Herodes el Grande, rey de Judea, gobernaba en esos días y se sabe que murió en el año 4 antes de Cristo. 4 antes de Cristo. Cirenio, siendo un senador, era un senador muy importante en aquellos días. Era senador de Roma, era cónsul de Roma en primer lugar, tenía una experiencia vasta, increíble. Y una de las cosas que vamos a ver aquí, interesante con respecto a la historia de este Cirenio, es que Augusto César tenía un nieto al cual lo adoptó como si fuera su propio hijo, que se llamaba Gallo César o Gallo César, y fue puesto como gobernador de Siria. Ahora, estoy dando estos detalles porque este muchacho tendría entre 20 y 22 años cuando estaba siendo gobernador de una amplia región de aquel entonces. No tenía la experiencia. Y Augusto entonces envía a Cirenio para que ayudara, estuviera como consejero de este muchacho Gallo César, debido, vuelvo a repetir, por una inexperiencia tremenda que él tenía. Era muy famoso, tenía un carisma tremendo, la gente de Roma lo votó, diciéndole al Senado romano, queremos que él sea el que represente aquí en Siria. Pero vuelvo a repetir, era un muchacho sin experiencia. Ahora, entra en una guerra, fue herido, su herida no sana bien y muere en el año 4 antes de Cristo por igual. Herodes murió en ese año, Gallo César murió en ese año. Y vuelvo a repetir todo esto porque, entendiendo un poquitito esto, vamos a ver Cirenio gobernando en el norte
Herodes estaba reinando en el sur, ¿ok? Lucas está enfocándose más bien en Cirenio, por allá en el norte, y nos dice en Mateo capítulo 2, versículo 1, nos dice que Jesús nació en Belén de Judea en los días, vean esto, en los días del rey Herodes. Entonces, cuando nosotros empezamos a poner fechas en su lugar, sabemos que murió en el año 4 antes de Cristo. ¿Nos lleva a qué? A pensar que Jesucristo entonces, ¿qué? Nació un par de años, y vamos a ver, un par de años antes. Lucas capítulo 3, verso 1, nos dice que en el año 15 del imperio de Tiberio César, estamos viéndose más adelante, versículo 23, Lucas menciona que Jesús era como de 30, era como, no tenía 30, como de 30 años cuando comenzó su ministerio. Ahora esto es importante porque son datos que nos llevan a observar una fecha aproximada. ¿Okay? Todo lo que vamos a estar observando aquí son aquellas fechas aproximadas que nos está dando la Biblia. Ahora, Daniel capítulo 9, versículo 24 y 25 nos habla de 62 semanas desde la salida de la orden para edificar las murallas, el templo allí en Jerusalén. ¿Se acuerdan ustedes? Ese dato lo podemos encontrar en Nehemías, en el capítulo 1, capítulo 2 sobre todo, cuando el rey le da a Nehemías la orden de salida para que pueda ir a construir las paredes. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque Daniel nos dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 69 semanas ya han pasado. Y mis hermanos, en el capítulo 2 de Nehemías, versículo 1 al 8, cuando da la salida de lo que es la autorización para que pueda ir a construir, se sabe que fue en Nisan 1 o abril 1 del año 444 antes de Cristo. ¿Por qué estoy dando esto? Porque fíjense, si queremos saber con detalle el nacimiento del Señor Jesucristo, les voy a dar algunos datos que los van a hacer pensar y entonces vamos a poder llegar a una buena conclusión. 62 semanas han pasado, lo cual nos lleva a 173.880 días de acuerdo al calendario judío. El calendario judío contiene 30 días por mes. Entonces, desde la salida, 1 de abril 444 antes de Cristo, hasta, podemos calcular, 173.880 días, lo cual nos lleva a abril 14 del año 33. 33. Entonces, mantenga ese dato en su mente. Tercer punto que quiero compartir y que la Biblia nos indica un poquitito con respecto a algunas fechas que podemos ponerlas juntas. El nacimiento de Juan el Bautista es importantísimo. ¿Por qué? Porque Zacarías, que era sacerdote, que le tocaba encender el incienso, nos dice según el orden de Abías. Quiere decir que Zacarías tenía que entrar en el templo, él estaba encargado, según la descendencia de él, en lo que es el sacerdocio, le tocaban distintas cosas para hacer dentro del templo y durante fechas importantes cuando había fiestas. Si dice allí que Zacarías estaba ejercitando esto que tenía que hacer, que era encender el incienso en el templo, eso lo ubica entonces en junio 3 al 17. Junio 3 al 17. Dice que después de esos días, fue a su casa y dice que Elizabeth concibió o quedó embarazada. No dice que en ese momento que Zacarías regresa a su casa, quedó embarazada Elizabeth. Acuérdense que Elizabeth era estéril, ¿ok? Y se formó, podemos ver un milagro tremendo, pero dice que Zacarías, una vez que regresó a su casa, concibe. Ahora, María, cuando va a verla a Elizabeth, dice que tenía 6 meses de embarazo. ¿Ok? 6 meses de embarazo. Lo que nos lleva
a un nacimiento de Juan el Bautista en marzo, entre el 18 al 31. Y dice que María estaba 3 meses de embarazo, ¿no es cierto?, cuando fue a ver a Elizabeth. Entonces, sabemos que el censo, cuando ocurrió, empezamos a ver, mis hermanos, que lo otro para concluir, de que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, que Jesús entonces, ¿cuándo es que nació? 6 meses después de lo que es el nacimiento de Juan, nos lleva entonces a septiembre, lo cual quiere decir que el Señor Jesucristo nació entre septiembre 19 al 29. En esos días fue. ¿Qué día exacto? No se sabe. Pero una cosa les quiero decir, el asunto no es tanto que si fue en septiembre, que si fue en diciembre. Algunos se preguntarán, ¿por qué estamos celebrando en diciembre si fue en septiembre? Número 1, las fiestas que hacían, sobre todo en la Iglesia Católica, formó lo que es el 25 de diciembre como el día, porque era una celebración también de los paganos, que el 25 de septiembre, es una explicación bastante larga, pero viene de allí. Jesús no nació el 25 de diciembre. Jesús nació en septiembre. Ahora, ¿tenemos que celebrar Navidad en septiembre? No. ¿Tenemos que celebrarla en diciembre? No tampoco. Y les voy a decir por qué. Porque en ninguna parte de la Biblia nos dice celebrar lo que es la Navidad. Es escuchar, de saber que Jesús vino a la tierra para salvar a la humanidad de sus pecados. Eso es lo más importante. ¿Me entiendes? Ahora, algunos dirán, hermano, ¿qué le pasa? Otra de las cosas que el domingo que viene vamos a estar viendo es dónde es el mesón o el pesebre donde nació el Señor Jesucristo. ¿Era un establo por ahí apartado o qué? Bueno, los dejo enganchados para la semana que viene porque voy a dar una explicación histórica y también de lo que han descubierto arqueólogos una y cientos de veces por igual. Así que no se queden horrorizados, les vamos a dar una explicación de eso un poquitito esta noche, si Dios quiere, y después el domingo que viene en la mañana. Si fue así, entonces, mis hermanos, que Herodes murió el 4 antes de Cristo, Jesús nació entonces en el año 2 antes de Cristo y murió, nació en septiembre del año 2, muere entonces en abril del 33, lo cual nos lleva a mirar que Jesucristo tenía 31 años, y podemos entender por qué. Era como de 30 años, lo cual quiere decir que Jesús comenzó su ministerio a los 28 años de edad. Muy bien, ahora vamos a entrar en el mensaje. Eso era nada más que una pequeña introducción. Vamos a empezar con el mensaje en sí. Nos dice de un censo. El censo es algo importante ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar, mis hermanos, que José y María estaban viviendo, nos dice aquí, iban todos a ser empadronados cada uno a su ciudad. Verso 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. Fíjense ustedes, José y María tenían una casa en Nazaret, pero sin embargo el censo lo que hace es que los lleva hacia Belén, y hay una razón por la cual tenemos que entender, esto es algo increíble con respecto al Antiguo Testamento. ¿Sabían ustedes que hay alrededor de 300 profecías con respecto a la vida, a lo que es la muerte y a lo que es la resurrección de Cristo Jesús, en los cuales Cristo Jesús es la única persona en la cual todas estas 300 profecías se cumplen en una sola persona? Para darles una idea, las probabilidades de que eso suceda son 1 a la potencia de 10, que serían 197 ceros. Usted tiene que agregar después de 1, 197 ceros. Es una cosa increíble, increíble, pero todo se da para que el Señor Jesucristo cumpliera esas profecías. Y en una de esas, en Miqueas capítulo 5, nos dice a nosotros, tú Belén Efrata. Herodes, cuando vinieron los magos del oriente, le dijeron, ¿qué es lo que dice la Biblia? Fíjate tú, Herodes consultando la Biblia, él le dice, tienen que ir a Belén porque allí es donde nació el Mesías. Ahora, hay algo con respecto a la historia de Navidad que yo quiero comenzar a compartir con ustedes, mis hermanos. ¿Qué es lo que sucedió en esos días? Porque ese viaje de Nazaret
hasta Belén, que estaba un poquitito al sur de Jerusalén, eran 97 millas para salir de Nazaret, donde vivía José, para ir hasta donde está Belén. Y usted dirá, pues, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, tiene algo que ver porque, mis hermanos, hay algo que tenemos que entender. María estaba embarazada. ¿Ustedes saben lo que es para una mujer embarazada? Yo no sé cuántos de ustedes, los maridos, han tenido algún asunto peculiar con sus esposas cuando están embarazadas. Pero miren, mi esposa, yo tenía que parar cada mitad de cuadra, le daba vómitos. Yo iba por las avenidas, por la Charleston y Las Vegas Boulevard, y yo decía, con semejantes carros, y ahí tenía que parar, me decía, para el carro, y cuando me dice para el carro, yo tengo que obedecer. Rápido. En aquellos entonces no habían autobuses, no habían automóviles últimos modelos. Ustedes saben lo que es para una mujer embarazada, si es que iba arriba de un asno, de un burrito, lo que habrá sido para esta mujer. 97 millas de distancia entre un pueblo al otro. No solamente eso, los caminos en aquellos entonces no eran pavimentados como los que vemos ahora, eran rocosos, había tierra, polvo. No solamente eso, para que pudiera José y María ir hasta Belén, habrán tardado esas 97 millas entre 4 a 7 días. No habían hoteles, no había Motel 6, un Sheraton, donde paraban, allí tenían que descansar. Vuelvo a repetir, María estaba 9 meses de embarazo. Ahora, ¿por qué esto? Pues se tenían que cumplir las escrituras, que tenía que nacer en Belén. Y esto es algo importante, mis hermanos, porque la historia nos lleva a observar entonces lo que es la provisión de Dios a favor de sus hijos. Porque hay algo que tenemos que entender, mis hermanos, la provisión de Dios para sus hijos y para esta humanidad. Dios ha mirado cada detallito y sobre todo la experiencia que iban a pasar José y María ahora. Iban a comenzar a ver a este Dios estando detrás de cada uno de sus pasos, de cada una de sus dificultades. Así como Dios está interesado en mirar cada paso de nuestras vidas y está interesado en ayudarnos en cada dificultad de nuestra vida. Está interesado en que nosotros podamos ver este glorioso Dios es un Dios en el cual provee provisión para sus hijos desde el punto que nosotros comenzamos a creer en Él. ¿Por qué, mis hermanos? Porque encontramos que la provisión de Dios Envía a un ángel para decirle a José, no la abandones a esta mujer, porque esta mujer que es tu esposa, esta mujer ha concebido del Espíritu Santo. José, no tengas miedo en tomarla para ti. La provisión de Dios en la cual va hacia donde está María, el ángel, y le dice, has concebido del Espíritu Santo, Él es el Hijo del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Y empezamos nosotros a mirar, mis hermanos, empieza a instruirlos desde el momento en el cual concibe María, está en el momento en que Jesucristo nació y está en el momento del embarazo, y después de todo esto hay un Dios que provee constantemente a nuestras necesidades. Mis hermanos, nos dice la palabra de Dios que José y María también, ayudados por el Señor en sueños, se les dijo, váyanse a Egipto. Ahora yo quiero decirles una cosa. Para una pareja joven se estima que José estaría entre 19 y 25 años, y María tenía entre 12 a 15 años cuando se casó. Y guiarlo fuera hasta donde está Egipto son 430 millas para ir allá y otras 430 millas para regresar de nuevo. ¿Se imaginan ustedes con un bebé? ¿Cuántos han viajado con sus bebés a otros países o a otros estados? Y no estoy hablando de automóvil, estoy hablando de ir en un avión o algo. Está pesado, ¿no? Bueno, lo otro que quiero mirar con respecto a la provisión de Dios es que vienen estos magos de Oriente, de una distancia desde Babilonia, desde Irán. Viajan 1000 y pico de millas para que pudieran darle regalos.
y les ofrecen oro, incienso y mirra. Dios provee. Dios provee, les proveyó para el viaje a Egipto, les proveyó para la estancia en Egipto. Mis hermanos, con respecto a los Reyes Magos, esa es otra cosa, no sé, estoy embalado, quiero compartir algunas cositas con respecto. Dicen que fueron 3, la tradición dice que fueron 3, ¿ok? Pero en aquellos días, ustedes leen la historia de estos magos del Oriente que venían desde Irán, eran gente del gobierno, número 1. No eran que son magos y sacan un conejo de la galera, no, eran gente estudiadas. Eran gente muy estudiadas, eran gente que eran parte de lo que era lo que es el círculo del rey. Y esa gente no viajaban 3 nada más como algunos de nosotros pensamos, esa gente viajaba en caravana. Y déjame decirte que los magos se estima, de acuerdo a lo que dice la historia, que viajaban entre 5 a 15 de ellos en caravana con un gran número de personas. Viajaron 1430 millas para llegar a ofrecerle regalos. Pero mis hermanos, te voy a decir una cosa, lo vemos vez tras vez. Vemos a los pastores que cuando llegan ahí, a donde nació el Señor Jesucristo, y dice que adoraron. Dice que los magos del Oriente llegaron allí y lo vieron a Jesús después, al niñito Jesús, 2 años, y dice que adoraron. Y vemos entonces a Simeón que adora al Señor, y vemos a Ana que adora al Señor. Y mis hermanos, el asunto de lo que representa esta historia es la adoración del pueblo de Dios a Cristo Jesús, que se merece por haber venido, haber tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario. Mis hermanos, Dios está en cada detalle de nuestras vidas. Estuvo en cada detalle en la vida de José y María. Qué maravilloso que es este Señor nuestro, de traer a estos hombres para que trajeran lo que necesitaban, para luego, después José, poder ir a viajar a Egipto. Qué lindo que es el Señor. Dios provee. Y mis hermanos, nos dice la palabra de Dios que cuando llegó el momento determinado por Dios, por el consejo y anticipado conocimiento de Dios, en Gálatas nos dice, en el cumplimiento del tiempo, nació Jesús de una virgen. ¿Por qué Dios escogió el tiempo del Imperio Romano? Hay un dicho que dice, todos los caminos nos llevan a Roma. En aquel entonces decían, todos los caminos llevan a Roma. Lo que construyeron esta gente eran los caminos que unían a los países. Se hablaba el griego, se hablaba el latín. En la mayoría de los países, fíjense que Pablo usó estos medios para llevar el Evangelio, y de que Dios los haya llevado a Belén. ¿Saben qué significa la palabra Belén? Casa de pan. ¿No es interesante que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida? Santo. El pan que desciende del cielo. La palabra del Señor nos dice que el que a mí viene nunca jamás, dice la palabra de Dios, nunca jamás tendrá hambre. La comida es vida eterna, la comida que permanece para siempre, es aquella que Dios da a aquellos que están con hambre, pueden venir a Dios y Dios va a suplir. Estoy hablando del aspecto espiritual, porque es el único que puede satisfacer a esta humanidad completamente, es el único, es este Dios, mis hermanos. Y en una invitación, vengan a mí y crean, dice el Señor Jesucristo, vengan a mí y crean. Si tienen hambre, vengan, coman. Si tienen sed, vengan. Yo les daré agua que va a brotar dentro de ustedes. Isaías, por igual, allí en el capítulo 7, dijo, el Señor mismo dará señales, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Dios quiere estar con nosotros. Es el único que puede proveer la calma, la paz que nosotros necesitamos en tiempos de dificultad. Es aquel que puede traer gozo a nuestras vidas, verdadero gozo. Es aquel que nos puede dar el poder que nosotros necesitamos. Es aquel que puede darnos la sabiduría que nosotros necesitamos para vivir esta vida. Mis hermanos, este Dios es algo maravilloso con respecto a haber enviado a su Hijo Jesucristo.
Porque empezamos a ver, podemos confiar en Dios, nuestro futuro está asegurado gracias a Dios y al regalo eterno. Nuestro futuro está asegurado gracias a Él. Y está asegurado cada día, mis hermanos, que Él nos va a guiar, cada día nos va a guiar. Permite que Él guíe tu vida cada día, mis hermanitos. ¿Sabes por qué? Porque te ama y ha cumplido sus promesas como Él dijo. ¿Dónde iban a ser? ¿Por qué iban a ser? ¿Por qué iba a dar su vida? Todos los detalles los podemos ver en la palabra de Dios. Y mis hermanos, cada día son oportunidades que Dios nos da. Aprovechemos los días que Dios nos da sobre esta tierra. Porque son únicos, no sabemos hasta qué momento nosotros vamos a estar sobre esta tierra. Cada día es una oportunidad grande que Dios nos da a cada uno de poder vivirla como tiene que ser. Cada batalla, cada prueba, mis hermanos, Dios te va a ayudar, Dios va a estar contigo, Dios es contigo. Y por eso entonces podemos alabarnos, mis hermanos. Desde el momento que nosotros nacemos hasta el momento que entremos en el cielo, Dios va a estar con nosotros. Ahora, Jesús vino, y yo quiero que no se enojen con esto, para que celebremos una fiesta en estos tiempos. No vino para eso. Jesús vino para que pudiéramos estar reconciliados con el Padre. Dice la palabra de Dios que se vació a sí mismo siendo Dios para ser como uno de nosotros. Y dice que tomó forma de esclavo, de siervo. La palabra doulos quiere decir tomó forma de esclavo. La historia de Navidad tiene que ver que aquel niño nacía para tomar una cruz luego, ser avergonzado, ser crucificado, ser golpeado brutalmente. Esa es la historia de Navidad. Es la historia de Navidad. Él vino para dar, y dice, vino a lo suyo, y los suyos, plural, no le recibieron. Vino a lo suyo, a proveer luz en medio de las tinieblas. Vino a proveer vida en abundancia. Y vino a proveer esperanza a un mundo. En esta noche vamos a explicar un poquitito cómo eran los días en que Jesucristo vino a la tierra. Déjame decirte una cosa que es impresionante. Y los días que estamos viviendo en el día de hoy es algo impresionante por igual. Pero espero, ya casi empezaba a predicar lo que venía esta noche. Ahora, Dios no fuerza a nadie. No fuerza a nadie para que reciban el regalo. Dios te está diciendo, ¿lo quieres? Y Él te lo va a dar. El don perfecto que desciende del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Si lo quieres, nada más que está al pedir. Me causa gracia con esta historia de Santa Claus y todo eso. Haz una lista y se la entrega a Santa Claus para que... Entonces el gordito va a bajar ahí con una chimenea. Entonces se fastidió en estos días porque las casas no tienen casa, la mayoría tienen chimenea. Pero está al pedir. Está al pedir. Está al pedir, Señor, te pido perdón por mis pecados porque eso es lo que me ha alejado de ti. Y esta vida, podemos ver nosotros, qué vida tan dura que es. Ahora yo quiero terminar con esto. Fíjense en el versículo 7, dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el mesón. Voy a explicar un poquitito, ya que está, pero después le voy a mostrar la foto. En aquellos entonces, las casas eran de 2 pisos. Eran de 2 pisos. En el segundo piso es donde vivía la gente. En el primer piso es donde estaban los animales de la gente. Cuando dice no había lugar para ellos allí en el segundo piso, mis hermanos, nada más que les quedó, yo les quiero decir una cosa. ¿Cuántos descendientes de David habría en ese momento que fueron allá? Pero dice, no hubo lugar, estaba lleno. No es como nos dice en la historia que fue y estaba el portero ahí y dice, ¿tienes lugar?
No, vete a otro lado. No fue así. Fueron a casa de una familia de ellos. Y no había lugar en esa sección de la casa. Entonces lo enviaron abajo donde estaban los animalitos. Pero hay algo, mis hermanos. No había lugar para ellos. No había lugar para ellos. Yo quiero terminar con esto. ¿Hay lugar para Jesús en tu corazón? ¿Hay lugar o no hay lugar? Amén. Pero mis hermanos, en este momento, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. No hay lugar para Jesús. No hay lugar para Jesús. La transición de lo que comenzó de celebrar la Navidad pasó a Santa Claus y unos venados, y después entonces sigue todavía, que esto es algo que me horroriza a mí. Yo no sé cuántos de ustedes leyeron lo de Krampus ahí en Facebook, pero no van a creer ustedes que en todas partes del mundo se celebra este demonio. Hay fiestas y empiezan desde diciembre 5 en adelante. No hay lugar para ti, Señor. Y Él vino para dar vida a través de su muerte. ¿Cuántos le van a dar cabida en estos momentos a que el Señor tome el lugar que le corresponde a Él? Porque sí, yo sé que muchos de los que estamos aquí le hemos dado lugar como Señor y Salvador, pero ¿es así? O le decimos, no hay lugar para ti. En mis decisiones no hay lugar, yo las tomo. No hay lugar para ti, esta fiesta nos vamos a celebrar de otra manera. No hay lugar para ti, Señor Jesús. Yo quiero concluir con esto. Jesús nació y estuvo entre nosotros, y eso es lo más importante en la historia. Y mis hermanos, yo espero en el nombre del Señor que cuando te reúnas como familia puedas por lo menos comprender por todo lo que pasó José y María, entender que la palabra de Dios se tenía que cumplir y se cumplió, entender que este niño nacía para morir en una cruz. Esa es la historia de Navidad. Mi hermano, mi hermanita, espero en el nombre del Señor que puedas darle el lugar que Él se merece en estos tiempos, y que Él esté en primer lugar, sea el Señor, sea el dueño de todo, y que podamos nosotros decir, el Salvador vino a la tierra a dar vida, y a dar vida en abundancia. Ahora, ¿tienes esta vida? ¿Tienes esta vida en abundancia? ¿O qué es lo que refleja tu vida en estos momentos, si está reflejando que Cristo reina ahí? Cuando Cristo reina, mis hermanos, te voy a decir una cosa, no podemos dar lo que no tenemos. Y podemos decir que tenemos a Jesús, pero no todos tienen el gozo del Señor, no todos tienen el poder de Dios, no todos gozan. Santo es el Señor. Y esa es la imagen que nosotros proyectamos a una persona cuando decimos soy cristiano, cristiana, pero sin embargo estamos poniendo el nombre de Dios bien por el piso. Este es momento para que nosotros podamos decir gracias, Señor, por todo lo que hiciste por mí. ¿Lo puedes hacer? Puedes hacerlo, puedes cerrar tus ojos en este momento y decir, Señor, hay lugar para ti. Hay lugar para ti en mi corazón, para que seas tú el dueño de todo. Que seas el dueño de todo. Amado Padre que estás en los cielos, te damos tantas gracias por la historia de Navidad. Porque Navidad, esa palabra significa el nacimiento del Hijo de Dios. Ese es el significado de Navidad. Lo podemos encontrar en los diccionarios, pero lo más importante es que lo podemos encontrar en tu palabra. Que tu Hijo venía a este mundo. Y Padre, fueron circunstancias bien duras para esta pareja. Difícil. Pero ahí estuviste con ellos. Te damos gracias, Señor, por tu provisión. No solamente a José y María, pero para cada uno de nosotros, Señor, que confiamos en ti. Y en este momento nos ponemos en tus manos. Que nos puedas usar, Señor, para tu honra y tu gloria. Y que, bendito Dios, cuando nos reunamos en nuestros hogares,
que prevalezca la historia de Navidad como tiene que ser, que Jesús vino al mundo para luego llevar una cruz y ser puesto en ella por nuestros pecados. Gracias, Señor, por tan grande amor. Gracias, Señor, por querernos tanto. Oh Padre, que diste lo mejor, Señor. Podamos nosotros darte lo mejor a ti, la mejor de nuestra adoración. Tráenos con bien esta noche, Señor. Te imploramos todo en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos esta noche a las 7, por favor de Dios. No te vayas sin saludar a la persona que está al lado tuyo. Dale un fuerte abrazo, un lindo cariño. Nos vemos entonces esta noche. Ya no se les ocurrió nomás que no se agachen.